Listo, retomando. Por lo general, cuando se me cierra la reunión, cuando pasan unos 40 minutos y se cierra, yo me demoro unos 40 segundos en volver a conectarme a la reunión. ¿Por qué? Porque es que cuando finaliza la reunión, Zoom automáticamente me empieza a convertir el video. Yo detengo esa conversión del video porque eso me consume internet. Si me consume internet, la voz me va a salir entrecortada. Entonces, para evitar eso, yo siempre detengo la conversión para poder dar bien la clase, ¿vale? Entonces, por eso siempre me demoro unos 40 segundos en volver a entrar. Un segundo, guardo un documento con la asistencia y retomamos. De momento, ¿alguien tenía alguna inquietud? Profe, hola, buenos días. Qué pena, Buenos yo fui la días. chica que yo escribí por WhatsApp. Profe, es que yo no tenía internet y estaba intentando conectarme por todos lados, entonces pues hasta ahora pude. Vale, no hay problema. Como le decía, los videos de la clase yo siempre los voy a subir por Teams. De hecho, en la universidad dijeron que la plataforma a utilizar es Teams. Entonces yo les subiré todos los documentos por Teams. Si ustedes revisaron la semana pasada, yo que les subí en Teams. Les subí el contenido programático, les subí el calendario académico, les subí los libros guías que utilizo, les subí la clase y les subí los videos de esa clase. ¿Sí? Entonces en Teams pueden encontrar todo. Además de eso, todo lo que sea entrega de talleres lo vamos a realizar por Teams. ¿Vale? Entonces, toda esta clase de hoy, esta clase y los videos, bueno, estas diapositivas y los videos, yo los voy a subir a Teams para que ustedes lo puedan revisar cuando puedan. Entonces, continuando acá con la explicación, no sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento. Esta imagen me gustó porque resume básicamente todo lo que les he dicho hasta el momento, toda la parte importante. Ah, bueno, hay algo importante que nadie me ha hecho notar. ¿Por qué acá hay coseno y por qué acá me dicen que es seno? Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿O es coseno o es seno? Pues eso depende el eje que yo esté trabajando. Si yo estoy viendo la posición de la partícula con respecto al eje X, pues voy a tener un coseno. Si yo estoy viendo la posición de la partícula con respecto al eje Y, voy a tener un seno. Pero si ustedes observan esas dos ecuaciones, bueno, exceptuando esto que dicen que es cero, es exactamente igual. Voy a tener una amplitud, voy a tener la función que me modela esta ecuación o esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, ¿esto qué es? ¿O esa función qué es? Es un seno. Cuando ustedes vieron en matemáticas de secundaria, las funciones trigonométricas, es decir, la función seno, coseno y tangente, ustedes debieron haber graficado esa función seno, coseno y tangente. ¿Cuál es la principal característica del seno? Que ella empieza en cero, ¿sí? Parte desde cero y vuelve a llegar a cero, ¿vale? ¿Cuál es la característica del coseno? El coseno, ¿dónde parte? El coseno parte en uno y vuelve a llegar hasta uno. Es decir, si yo quisiera convertir esta función seno en una función coseno, tendría que partir desde acá. ¿Bien? No sé si recuerdan eso. O básicamente usted toma su calculadora y dice, seno de cero es cero. Si la función parte en cero, esto es un seno. Si usted pone coseno de cero, ella le va a dar 1. Es decir, la función está partiendo acá en 1. Entonces, ¿cuál de las dos utilizar? Básicamente o la que le pidan, o la que le den, o la que usted quiera utilizar. Pero es la misma ecuación. Tan solo que esta es vista desde el eje Y y esta es vista desde el eje X. ¿Vale? ¿Qué más se me escapa por acá? Ya les decía, bueno, todavía no les he definido esta parte, que es el periodo, que es la frecuencia y que es la velocidad angular.
Algo a resaltar acá. Esta acá, ¿qué es? ¿Qué es esta misma acá? ¿Qué es acá? Esa acá la vimos hace ratico. Es la constante de elasticidad del resorte. Es decir, ¿qué estamos observando acá? Estamos observando un sistema masa-resorte. Si acá me aparece, en vez de una K, me aparece una L, ya no es un sistema masa-resorte, sino que es un péndulo. ¿Bien? Entonces es importante ver esos detallitos. De momento creo que la siguiente es definir todo esto. No, las siguientes son las velocidades. A partir de estas ecuaciones de la posición, esta es una ecuación de la posición y esto también es una ecuación de la posición. ¿De la posición por qué? Porque el dato que me está generando es un X y este X es una posición en ese plano cartesiano. ¿Vale? Entonces, a partir de la posición, derivando esa posición, cosa que no vamos a hacer acá, derivando esa posición, yo voy a obtener las ecuaciones para la velocidad y las ecuaciones para la aceleración en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si a usted le piden hallar la velocidad del sistema en t igual a 3 segundos. Es decir, t vale 3 segundos. ¿Qué tiene que reemplazar usted? Tiene que reemplazar acá 3 segundos. Por lo general, a usted le van a decir que este desfase es 0. Bueno, por lo general no, a usted le dan ese desfase. Este desfase está en radianes, es decir, le pueden decir que no tiene desfase, es decir, que el desfase es 0. O que el desfase es pi, o que el desfase es pi medios. Bien. Yo los ejemplos o los ejercicios que por lo general pongo, les digo que ese desfase es 0 para que ustedes no se compliquen mucho. Pero si ese desfase no es 0, ¿usted qué tienen que hacer? Por ejemplo, le dicen el desfase de pi. Bien. A usted acá, cuando realice este producto, le va a dar un numerito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente sumar. Si a usted le dicen que esto le da, no sé, 2 y le dicen que el desfase es de pi, ¿qué hace usted? Suma 2 más pi, ¿qué le da? Todos tienen su calculadora ahí, ¿no? Entonces, 2 más pi a mí me da 5.14. Es decir, ¿qué va acá dentro de este ángulo? Pues va 5.14. Y luego usted hace seno de eso y a mí me da menos 0.9. Listo. Luego ya lo multiplica por la velocidad angular que usted tenga, que haya hallado. Y luego ya lo multiplica por la amplitud que tenga esa onda. Y ya. ¿Sí? Entonces no es muy complicado esta parte. ¿Vale? Por lo general, yo le voy a decir, y recalco, por lo general, no falta que les dé uno o dos ejercicios en los que les dé el desfase, que les diga el desfase de pi o el desfase de pi medios, el desfase de pi cuartos. Por lo general yo le voy a decir, el desfase es igual a 0. Es decir, esto vale 0 y esto vale 0. Si eso vale 0, nuestras ecuaciones se reducen y quedan de esta manera. ¿Sí? Donde usted ya va a hallar su velocidad angular con la ecuación que tenemos atrás. El tiempo se lo van a dar a usted, le van a decir x es igual a tal tiempo, o la velocidad en tal tiempo, o la aceleración en tal tiempo. Es decir, ese tiempo siempre se lo van a dar a usted, o usted lo va a tener. Usted simplemente debe hallar es la velocidad angular y la amplitud. Bien, todo Profe, claro hasta una acá, pregunta. señora. Este, la W se puede cambiar con la A y quede menos W por A. Es que yo en mi cuaderno de física del año pasado lo tengo así. Sí, no hay problema. Cuando usted vio por allá en matemáticas, a ustedes les explicaron las propiedades de los múltiplos. No, ¿cómo se llama eso? Propiedad de multiplican. eh, Propiedades de los multiplicadores. La verdad no recuerdo cómo se llama eso. Pero lo importante es que a usted le enseñaban ahí la ley conmutativa. ¿Qué me dice la ley conmutativa de la multiplicación o la ley conmutativa del producto? Que no importa el orden
de los factores, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? Es decir, no importa si yo multiplico, digamos que esto vale 2. No importa si yo multiplico 2 por 3, así multiplico 3 por 2, ¿sí? El resultado es el mismo. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Profe, los punticos esos que están al lado entre la A y la W. Eso es producto. Esto me Eso- representa un producto. Producto y producto. Por lo general en matemáticas lo utilizamos es un puntico. ¿Por qué? Porque es que si uno pone esta X, uno lo puede estar confundiendo con una variable. Uno puede estar confundiendo, por ejemplo, esa X con esta X de acá. Entonces, por eso se utiliza un puntico. Y deja uno las variables X para otras cosas. O ese por otra cosa. Y obviamente uno en el cuaderno no va a estar colocando, por ejemplo, un asterisco. ¿Sí? Eso genera más tiempo. Y ese asterisco, por ejemplo, en óptica es una traspuesta, creo que genera ese asterisco. Entonces significa otras cosas. En matemáticas utilizamos un puntico para denotar el por o la multiplicación. ¿Sí? Es decir, esto es un producto y esto es un producto. Acá también tenemos un producto, producto, y toda esta parte es producto. No sé si en la diapositiva anterior también estaba igual. Ah, no, ahí no estaba sin puntico. Es decir, usted lo puede encontrar de las dos maneras. Sin punto, ¿qué significa? También es un producto, ¿sí? O lo pueden encontrar ustedes con paréntesis. Paréntesis y paréntesis. ¿Qué le está indicando usted eso? Que eso es un producto. ¿Sí? Pero todo esto es un producto. Gracias, profe. Entonces, por lo general en ejercicios o en problemas, ¿qué le van a dar a usted? Usted le van a decir la posición de la partícula es tal, eh, halle la velocidad de la partícula en t igual a tanto. Entonces, usted va a decir, la velocidad de la partícula en t igual a 10 segundos va a ser igual a menos la amplitud por mi velocidad angular. Entonces, eso ya lo he calculado previamente. Otra vez, la velocidad angular por el tiempo. ¿Qué voy a reemplazar acá? Pues el tiempo que me están diciendo, 10 segundos. Ya. ¿Qué me da eso? Eso me da un numerito. Listo. Y como es velocidad, ¿en qué unidades lo voy a dejar? ¿Cuáles van a ser las unidades de esta velocidad? ¿Quién me dice rápidamente? ¿Radianes? Sí, pero le faltó la otra partecita. Radianes por Radianes por segundo. segundo. Correcto. Ujú. Eso es, radianes por segundo. José Gutiérrez, ¿tiene algún aporte? No, señor, profe. Yo les dejo esta parte de que ustedes puedan remarcar algo por si tienen alguna pregunta para que me puedan señalar mejor, ¿sí? Entonces, si no tienen alguna duda, por favor no rayen. Si no, me veré obligado a desactivar eso. ¿Vale? Entonces, esta velocidad va a Qué estar pena, profe, pensé que radianes la opción solo me aparecía a mí. por segundo. ¿Y esta aceleración va a estar en qué? La aceleración normal nosotros ¿cómo la damos? En metros por segundos al cuadrado. Es decir, que esta aceleración va a estar en radianes por segundo al cuadrado. ¿Bien? Ahora sí, voy a definirles, creo que por acá es donde les defino. Ajá. Voy a definirles lo que ya es como tal, que es el periodo, que es la amplitud, que es todo eso de lo que veníamos hablando. Esto es un complemento de la diapositiva anterior, en donde vamos a tener nuevamente nuestra función. Como les decía, si vamos a trabajar en X, va a ser un coseno. Si estamos trabajando con Y, va a ser un seno. ¿Vale? Entonces, yo les explicaba qué es el periodo. El periodo va a ser ese punto donde la onda se vuelve a repetir. ¿Sí? Que por ejemplo en el péndulo
el periodo va a ser cuando él realiza toda esta oscilación completa. Esa oscilación completa gráficamente es esto, ¿sí? Parte desde el punto cero, es decir, parte desde acá, realiza todo su camino y vuelve al punto cero. ¿Cómo se ve esto acá? Pues parte desde cero, realiza todo su camino y vuelve al punto cero, que es lo que tenemos acá. ¿Ven? Básicamente eso es gráficamente. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale de esta ecuación. Cuando nosotros graficamos esa ecuación mediante algún programa, lo que vamos a obtener es una gráfica de este tipo. Bien. ¿Qué vamos a tener en esa gráfica? Que yo les había explicado antes. Vamos a tener la amplitud del movimiento, es decir, esta amplitud y esta amplitud. Y es qué tan alto llega esa onda o qué tan bajo llega esa onda. Bien. Vamos a tener la posición de equilibrio. Ya sabemos que la posición de equilibrio es donde parte esa gráfica. Sus unidades están en metros. Como esto es una altura, entre comillas, la altura, ¿en qué unidades se da? O bueno, esto es una longitud, para ser más específicos. Esto es una longitud y las unidades de longitud en el sistema internacional, las vimos la clase pasada, son metros. ¿Bien? Vamos a tener el argumento del coseno en la fase y se mide en radianes. Básicamente lo que me está diciendo ahí es que esto es un coseno. Y nosotros lo podemos verificar con la calculadora. Coseno de 0 me tiene que dar 1, que va a ser la amplitud máxima que tome esta onda. Si ustedes toman su calculadora y hallan el coseno de 0, les tiene que dar 1. ¿Correcto? Bien. Y por último, la fase phi o el desfase. Es la constante de fase y viene determinada por las condiciones iniciales del problema. ¿A qué se refiere con condiciones iniciales del problema? Es que en el problema a mí me pueden decir que el objeto partió, o bueno, que tome la partida desde acá, o que tome la partida desde acá, o que tome la partida desde acá. ¿Sí? A eso se refiere con esa constante de fase o con ese desfase. ¿Vale? Y ahora sí les defino lo que es el periodo, la frecuencia y otra ecuación mediante como la pueden encontrar. Entonces, el tiempo que tarda la masa en efectuar una oscilación completa se denomina periodo. Es decir, el periodo es el tiempo en realizar una oscilación o una vuelta completa. Y viene dado por esta ecuación. Periodo va a ser igual a 2 por pi sobre la velocidad angular. El periodo y la frecuencia tienen una relación inversa. Es decir, el periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. Es decir, yo puedo acomodarlo mediante esta ecuación. Que si yo ya tengo el periodo, yo ya sé que soy el inverso de la frecuencia, es decir, que el periodo, que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y digamos que yo ya tengo la frecuencia. ¿A cuánto va a equivaler el periodo? Pues a 1 sobre la frecuencia. ¿Qué necesito hacer? Simplemente esto que está dividiendo, lo mando a multiplicar, y esto que está multiplicando, lo mando a dividir. Y voy a tener que el periodo es el inverso de la frecuencia. Bien, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de oscilaciones que experimenta la partícula por unidad de tiempo. Es decir, qué tantas oscilaciones da esa partícula en X tiempo. Y ese tiempo va a venir determinado por el periodo. ¿Bien? Entonces, hasta acá no es nada extraño. Ecuación del periodo, 2pi sobre la velocidad angular. Como me dicen que la frecuencia es el inverso del periodo, pues ¿qué va a pasar con esto? Se va a invertir. El W va para arriba, bueno, el omega va para arriba y el 2pi va para abajo, que es lo que tenemos acá, el inverso. Y acá yo les coloqué otras dos maneras en las que pueden expresar ese periodo y esa frecuencia. ¿Qué pasó diferente acá? Simplemente reemplacé lo que vale esta velocidad angular. Si nos devolvemos, creo que en la diapositiva anterior está, no. Acá nos dicen que la velocidad angular es igual a
raíz de k sobre m. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Simplemente reemplazar ese raíz de k sobre m. ¿Qué es lo que tenemos acá? Raíz de k sobre m. Bien. ¿Por qué acá me quedó de esta manera? Pues como esta parte está acá, está dividiendo, cuando yo realice esta inversión para que la raíz me quede multiplicando, pues simplemente se me invierte dentro del radicando. Acá, como el omega ya está arriba, pues la raíz me va a quedar tal cual como es. ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre estas ecuaciones? ¿O alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Entonces, en cualquier problema que yo le coloque y le diga, halla el periodo, usted primero debe hallar omega. Y ahí sí puede hallar el periodo. ¿Cómo halla omega? Pues con la ecuación que teníamos atrás, que es esta misma, igual, omega es igual a raíz de k sobre m, donde k que es la constante de elasticidad del resorte. M que es, no es la masa del resorte, es la masa del bloquecito que esté utilizando. Que si le dicen que el bloque es de masa igual a 4 kilogramos, pues usted va a reemplazar 4 kilogramos acá. Bien. Por último, con respecto a este movimiento armónico simple, yo les decía que podía estar, bueno, que hay dos sistemas. El sistema masa-resorte o un péndulo. Profe, Señora. y disculpe, lo que pasa es que se me había quedado el internet y cuando ingresé ya estaba en la otra diapositiva y no entendí muy bien lo que estaba explicando. De esto anterior, lo que les estaba explicando simplemente era, bueno, importante, relevante, es esta parte, esto de acá. Les decía que esta K es la constante de elasticidad del resorte. Es decir, esta K se la dan a usted. Y esta M no va a ser la masa del resorte, va a ser la masa del bloquecito. ¿Sí? Es decir, la constante de elasticidad del resorte y la masa de este bloquecito. ¿Sí? No la masa del resorte, la masa del resorte no me interesa, sino la constante, la masa del bloquecito que está unido a ese resorte. Con esos dos valores, ¿usted qué va a hallar? Usted va a hallar, vamos a la diapositiva anterior, usted va a hallar omega, esta velocidad angular. Y esa velocidad angular, ¿qué es lo que me va a permitir calcular? Me va a permitir calcular tanto la frecuencia como el periodo. ¿Sí? Es decir, que si yo le pido hallar el periodo y la frecuencia, ¿qué es lo primero que debe hacer usted? Usted debe calcular este omega. ¿Bien? Y acá les decía que teníamos los dos sistemas. El sistema masa-resorte y un péndulo. El periodo para los dos cambia en algo. En el sistema masa-resorte, el periodo depende de la masa de este bloquecito. En el péndulo depende de la longitud de esta cuerda. ¿Sí? Por eso acá en esta ecuación vamos a tener una M para el periodo de ¿qué? De este bloque, de ese sistema masa-resorte. Y una L para el periodo de este péndulo. Es decir, en el péndulo no depende de la masa, no depende de la constante de elasticidad, sino que depende de la longitud de esa cuerda y de la gravedad. Que si lo estamos realizando en cualquier punto sobre la Tierra, voy a tomar la gravedad como 9.8 o 9.81. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. La ecuación del periodo cambia para el péndulo que con el resorte. Que si las otras también cambian, claro que cambian. ¿Sí? Por ejemplo, ya no vamos a tener esta misma ecuación de la frecuencia. Acá, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener una L y acá vamos a tener una G. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna inquietud?
Bueno, la L y la G va a quedar acá directamente, en el otro se invierte. Acá vamos a tener la L y la G. Y acá lo que vamos a tener es la G sobre la L. Pero es lo mismo, tan solo es reemplazar esas variables. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Entonces, si yo le pido hallar el periodo para un péndulo, usted debe utilizar esta ecuación del periodo. Si le pido hallar el periodo para un sistema masa-resorte, usted va a utilizar esta ecuación. ¿Listo? ¿Nadie tiene dudas? Yo continúo. Ejemplo. Entonces, van a coger una hojita, van a coger un lápiz y vamos a realizar este ejemplo. Porque si se dan cuenta, yo no tengo la solución. Lo van a realizar ustedes mismos. Cada uno va a tomar una hoja y un lápiz y va a verificar que nos dé estos valores. Estos valores, estos valores. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? Una partícula lleva un más. ¿Qué es ese más? Bueno, tal vez me faltaron acá los punticos. Es un movimiento armónico simple. Y nos dice que la ecuación viene dada por esta ecuación. Como vemos acá, como están trabajando el eje Y, pues están utilizando un seno. Si estuvieran trabajando el eje X, esto sería un coseno. Y nos dice que esta ecuación de la posición de la partícula está en metros. Y nos piden hallar la amplitud del movimiento. ¿Cuál va a ser la amplitud del movimiento? ¿O cuánto vale la amplitud del movimiento? ¿5? Correcto. ¿Quién dijo 5? Erika, nada más. Espérenme, anoto por acá. O mejor dicho, mejor escriba en el chat el nombre, por favor. Más 0.13 en el quiz de la próxima clase. Entonces, amplitud del movimiento, como dijo la compañera, es 5. ¿Dónde lo veo? Lo veo acá. Este valor corresponde a la amplitud del movimiento. ¿Qué es lo siguiente que nos piden? El periodo. ¿Cómo hallamos el periodo? Bueno, les voy a poner la ecuación del periodo para que no se pierdan. Acá tenemos la ecuación del periodo. Anótenla para poder pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, periodo es igual a 2pi sobre omega. Y usted se estará preguntando, hey, ¿eso qué es? ¿Un sistema de masa resorte? ¿Es un péndulo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Simplemente Eso es masa resorte, profe. ¿Segura? Si es un sistema masa resorte, ¿cuánto vale la constante de elasticidad? ¿O cuánto vale la masa del bloque? No me están dando nada de eso. O sea, simplemente me dicen una partícula lleva un movimiento armónico simple. Y que su ecuación viene dada por esa. ¿Sí? Es decir, yo, ¿dónde encuentro ese omega? ¿O cómo calculo yo ese omega? O sea, tú dijiste que primero teníamos que encontrar el omega, pues para saber ese periodo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el periodo? Entonces, ¿dónde está ese omega? Si ustedes prestaron atención a las diapositivas anteriores, ese omega ya está dentro de la ecuación. A ver dónde lo vemos, acá. ¿Quién es omega? Omega es el valor que acompaña al tiempo. En todas las ecuaciones es igual. Omega es el valor que acompaña al tiempo. Allá estamos utilizando esta ecuación. Entonces, omega es el valor que acompaña al tiempo. Es decir, de la ecuación que me dan,
yo ya conozco el valor de omega. ¿Cuánto vale omega? Es el valor que acompaña el tiempo. Omega vale pi medios. Listo. Ya con omega, ¿qué hago? Calculo el periodo. Entonces, si les da 4 ese periodo, ahí hay algo importante que yo quiero que vean cuando utilicen la calculadora. Porque a alguien no le dará 4. Alguien le dará y espérame, lo hago. ¿Necesitan la ecuación del periodo o no es necesaria? O ya la escribieron todos. Si no se las recuerdo, el periodo es 2pi sobre omega. Es decir, ¿qué tiene que hacer usted? Multiplicar 2 por pi y eso lo divide entre omega. ¿Cuánto vale omega? Pi medios. Da 4. ¿Da 4? Listo. Correcto. Entonces, bastante sencillo hallar ese periodo. Ahora, me piden hallar la frecuencia. ¿Cuál es la manera más sencilla de hallar la frecuencia? Como yo ya conozco el periodo y sé que la frecuencia y el periodo son inversos, ¿qué tengo que hacer? Profe, ¿me podrías volver a repetir lo del periodo? ¿De cómo hallar el periodo? El periodo está por acá atrás. Les dije que copiaran la ecuación. Sí, profe, el problema es... ok. Tenemos que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia. ¿Y dónde llamo la frecuencia? Pues de la ecuación que me dan. Luego me dicen, hey, hallé la frecuencia. Y yo sé que la frecuencia es el inverso del periodo. Y yo ya conozco el periodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1 dividido entre el valor del periodo que me dio. 1 dividido entre el valor del periodo que me dio. ¿Cuánto les da? A mí me da 0,25, profe. Que es 0,25. Exacto, 0.25. Y acá viene algo importante que había olvidado decirles en la diapositiva anterior, y es que la frecuencia se da en unidades de Hertz. ¿Qué es unidades de Hertz? Hertz es segundos a la menos 1. ¿Por qué segundos a la menos 1? Si ustedes ven acá atrás, voy a colocarla de nuevo. Acá, esto queda en cuestión de unidades. ¿Cómo queda eso? 1 no tiene unidades, es decir, eso queda sin unidades. Y t, que es el periodo, ¿qué unidades tiene el periodo? Segundos. Si yo quiero subir este segundos, ¿qué pasa con el exponente? Se vuelve negativo. ¿Sí? Es decir, acá me va a quedar segundos a la menos 1. Y segundos a la menos 1 es hertz. Voy a corregir esto una vez. Voy a colocarles el hertz ahí, para que siempre lo tengan en cuenta. Todo está claro hasta acá, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Listo. Ahora sí. Sus unidades son hertz o Hz. Bien. Ya hallamos la frecuencia. ¿Qué más nos piden hallar? Nos piden hallar el desfase. ¿A cuánto equivale el desfase? Si ustedes recuerdan, el desfase es ese valorcito que está acá acompañando. Vamos a poner una de esas ecuaciones. Bueno, ahí la tenemos. Acá. El desfase es ese valorcito que está sumando al omega t. Si no hay ningún valor ahí, ¿qué significa? Significa que el desfase es 0. Entonces, ¿cuánto vale el desfase acá?
Hércules. ¿Cuánto vale el desfase acá? El desfase vale 0, porque no hay ningún valor acá sumando. Entonces, desfase inicial, 0. Posición de la partícula en 3, posición de la partícula a los 3.5 segundos. Y este sí, necesito que todos, absolutamente todos, lo hagan. Y hagan la posición de la partícula a los 3.5 segundos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién me dice? Profe, una ecuación de 3, la regla de 3. No, regla de 3, ¿por qué? Graficarla, ¿no? No, graficar eso, yo no sé graficar eso manualmente. Bueno, sí sé graficarlo, pero me va a tomar un buen rato porque debo hallar cada punto. Entonces, aún más sencillo, ¿qué debo hacer? Yo les decía hace rato cuando les mostraba la ecuación de la posición, la velocidad y la aceleración. Cuando a mí me dicen el tiempo, ¿yo qué debo hacer con ese tiempo? ¿Yo qué hago con ese tiempo que me dan? ¿O para qué sirve ese tiempo que me dan? ¿Para qué sirve eso? Para ver qué tanto se tarda en la masa en llegar al punto. Para ver qué tanto se tarda la masa en llegar al punto. Pues es el tiempo que tarda la masa en llegar al punto, pero no es específicamente para eso. Entonces, hace rato yo les decía que cuando a mí me dicen, hey, halle la posición, vamos a volver a estas ecuaciones de acá atrás. A estas. Cuando yo les decía a usted, hey, halle la posición de la partícula en X igual a, ¿qué? En T igual a 3 segundos. ¿Yo qué debo hacer? Debo reemplazar T por 3 segundos. Y reemplazo T por 3 segundos. Si me piden hallar la velocidad de la partícula en T igual a 3 segundos, ¿qué tengo que hacer? Venir a esta ecuación y reemplazar T por 3 segundos. Si me piden que halle la aceleración, vengo a esta ecuación y reemplazo T por 3 segundos. Entonces, en nuestro caso, tenemos esta ecuación. Y me dicen, quiero saber la posición de la partícula a los 3.5 segundos. Yo ya tengo mi ecuación de posición. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar T por 3.5 segundos. Y cuando reemplazo eso, tengo que tener en cuenta que acá me están diciendo que eso está en metros. Es decir, esta ecuación está